Poderoso, poderoso, poderoso. Dios bendiga. Dios les bendiga en esta preciosa noche del Señor. Aleluya. Tengo por aquí una musiquita de fondo, una música, una alabanza preciosa. Aleluya. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Mi alma alaba la gloria del Señor. Aleluya. Sí, Señor, aleluya, aleluya. Dios bendiga a todos los que esta noche que se van a conectar en la programación Mujeres en Pies de Guerra. Santo, estamos escuchando esa alabanza. Gloria, gloria al que vive, te adoramos, Jesús. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? Gloria al que vive y reina. Mi alma alaba la gloria del Señor, Espíritu Santo. Santo, 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 santo es el Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te glorificamos, mi Dios. Gracias, Jesús de Nazaret, poderoso Dios. Aleluya. Dios bendiga a los que se van conectando en esta noche en la programación Mujeres en Pies de Guerra. Hace un ratito que no estábamos por aquí, pero hoy en esta noche vamos a estar conectados. Aleluya. Para traer, aleluya, la programación en esta preciosa noche del Señor. Aleluya. Para la edificación de nuestras vidas, aleluya, poderoso Dios. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor, sin ti nosotros nada podemos hacer, Padre. Sí, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Tal manera. Gloria a Dios, Dios bendiga a todas las que se van conectando. Tenemos esa alabanza de fondo. ¿A dónde iremos sin la presencia del Señor? Como dijo nuestro hermano Pedro. ¿A dónde iremos, Jesús, si solamente en ti hay palabra de vida eterna? Aleluya. Gaudí, Dios te bendiga. Nuestra amada Gaudí, Dios le bendiga. Me quemo. Quiero sentirlo de mil maneras. ¿A dónde iré? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Sea tu Padre Santo. Espíritu Santo de Dios, toma el control en el nombre poderoso de Jesús. Sea el Espíritu Santo tomando el control en esta programación, en esta preciosa noche. Aleluya. Que el Señor ha hecho. Nos vamos a alegrar y a gozar en su presencia. Dios te bendiga, hermana Sol. Dios te bendiga. Y a todos los que se están conectando, se van a conectar en esta noche. Tengo la alabanza de fondo. ¿A dónde iremos sin el Señor? Sin el Señor nosotros nada podemos hacer. Él guía nuestros pasos, Él dirige nuestros caminos. Poderoso Dios, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Jesús. En esta noche, ¿verdad? Quiero excusar a nuestra amada pastora Ibeliz Rodríguez, que tuvo que viajar hacia Puerto Rico. Aleluya, atender sus familiar. Aleluya, vamos a mantenerla en nuestras oraciones. Entendiendo que Dios tiene el control, aleluya. Yo le dije que la iba a excusar en esta noche. Cosas que suceden, ¿verdad? Que no están en nuestro control. Como decimos, Dios es el que nos dirige, Dios es el que tiene el control. Y en esta noche vamos a hablar un poquito de ese tema poderoso. Esta mañana, al levantarme en la mañana, el Señor me estaba ministrando, aleluya, poderosamente por un versículo de los Proverbios. Aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Sí, Señor. Mira qué lindo está diciendo el que canta la alabanza. Está trayendo el salmo. Sí, Señor. Sí, Padre. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, Padre. Gracias, Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te glorificamos, Padre. Te damos toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria es tuya, mi Rey. Sí, Señor. Sin ti no somos nada, Jehová. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey. Gloria al que vive y reina. Santo eres Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Qué lindo eres Dios, hacedor de maravilla, Padre. Tú eres real, alabanza al que vive y reina. Sí, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Santo, santo, santo. Santo es el Cordero de Dios. Te adora mi alma, te adora mi alma, te adora mi alma, Señor. Aleluya. Poderoso tú eres Dios, poderoso eres digno. Tú eres digno de recibir la gloria. Tú eres digno, Padre. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Padre. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. ¿A dónde iré, Jehová? Sí, Señor. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. Aleluya, te adoramos, Jesús. Esa alabanza es preciosa, aleluya, gloria a Dios. Jehová, sin ti, ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? Aleluya, aleluya, poderoso. Sí, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es merecedor de toda alabanza. Él es digno de recibir toda alabanza, toda adoración es tuya, mi Rey. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Sentimos tu presencia. Acarícianos con tu presencia, Espíritu Santo. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Espíritu Santo. Guíanos, guíanos, guíanos por camino eterno. Guíanos, Señor, por rectitud, Padre amado. Alabanza. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso. Dios bendiga a todos los que están conectados, los que se van a conectar luego a la programación en esta noche. Mujeres en pie de guerra. Aleluya. Vuelvo otra vez a alabanza, disculpar a nuestra amada pastora Ibeliz, que no pudo estar presente con nosotros. Dios sabe todas las cosas. Él tiene el control. Aleluya. Pero tenemos que seguir hacia adelante. Así que en esta noche Dios me les bendiga. Esta que les salude su hermana Evelyn Márquez. Aleluya. Perseverando en la iglesia Dádiva de Bendición. Aquí ubicado en la 3721 de la Fulton Road. Aleluya. Aquí en Cleveland, Ohio. Que pastorea nuestro pastor Antonio Márquez, y allí estamos, aleluya, haciendo la voluntad del Señor en aquella esquinita como faro de luz, aleluya, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que nosotros somos la luz del mundo, aleluya. Te adoramos, saludamos a nuestra hermana Sol, nuestra hermana Mayra, Magaudi, aleluya, a su Hailey, que es Sulihan, el nombre nunca lo ha podido aprender completo, pero ella sabe que le amo de manera especial. Aleluya, en esta noche, ¿verdad? Y mientras estaba en el día, hoy me levanté en la mañana, aleluya, y verdad que siempre cada uno de nosotros que le servimos al Señor, tenemos una, ¿verdad? Tenemos una disciplina que hacemos, ¿verdad? Primero nos presentamos ante la presencia del Señor, hacemos nuestra oración, luego le abrimos la Biblia, que es la boca de Dios, es donde Dios nos va a ministrar en la mañana, nos va a guiar. Aleluya, y en esta mañana me salió el Proverbio capítulo 20, aleluya, y mientras estaba leyendo ese capítulo,
Aleluya. Me llamó la atención el versículo que en esta noche quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Y la base bíblica donde vamos a traer esta pequeña reflexión o lo que como Dios, ¿verdad? Como Dios nos dirige esta palabra, que yo sé que va a ser una palabra de edificación, una palabra de levantamiento para nuestras vidas. Vamos a estar buscando a todos aquellos que tengan la Biblia y quieran compartir conmigo. Bienvenidos, estamos aquí, ¿verdad? Para compartir la palabra del Señor, no solamente como pueblo de Dios, sino aquellas vidas que también no conocen de Cristo y se conecten para que esta palabra produzca salvación, produzca vida eterna. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y vamos a buscar, voy a estar leyendo la base bíblica, Proverbios 20:24. Vamos a estar ahí, ¿verdad? Desde ahí vamos a partir y Él dirige nuestros pasos. Bajo el tema, Él dirige nuestros pasos, ¿verdad? Y la palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Voy a volver a repetir el versículo. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Vamos a estar orando por esta palabra. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu santa, divina presencia, Padre amado, dándote gloria, dándote honra, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú ministrando esta palabra a través de mis labios, Dios mío. Que sea tú ministrando palabra de vida, palabra de levantamiento, palabra de sanidad, palabra de salvación, Dios mío. Mientras se predique tu palabra, Padre, yo te pido que tú supla toda necesidad espiritual y material de cada uno de los que se conectan y de aquellas vidas que luego la van a ver, Padre. Yo te lo pido todas estas cosas, Dios mío, creyendo, Dios mío, que tú eres el que tienes el poder, tú eres el que tiene la autoridad, Señor, tú eres el que vas a hacer la obra. Yo solamente, Padre amado, soy instrumento de barro en tus manos para que tu poder se glorifique en nuestras debilidades. En el nombre poderoso de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. Y mientras estaba leyendo este capítulo de Proverbios 20, ¿verdad? Que si vamos a hablar de este libro, el libro de los Proverbios, este libro fue escrito por el rey Salomón, ¿verdad? Registra la Biblia que el rey Salomón era hijo del rey David. Y ¿verdad? Salomón, dice la palabra que cuando comenzó a reinar en el pueblo de Israel, le pidió a Dios sabiduría para poder dirigir su pueblo. Y dice la Biblia que no solamente Dios vio la intención, porque qué bonito cuando Dios ve la intención de nuestros corazones. Dios vio la sinceridad de Salomón y no solamente le concedió la sabiduría, sino que le dio las riquezas, le dio muchas riquezas, ¿verdad? Porque Dios hace como Él quiere y cuando Dios promete bendecir a sus hijos, Él lo hace independientemente nosotros, ¿verdad? No pidamos que nos bendiga. Pero vemos, ¿verdad? Que dice la Biblia, registra la Biblia, que uno más sabio que Salomón no lo hay ni lo ha habido en el mundo. Y vemos aquí cómo Salomón se dedica a escribir este libro de Proverbios. Y los proverbios son refranes, ¿verdad? Dicho, que dice que aunque, fíjate, este libro escrito por él, hay algunos escritos, ¿verdad? Que contribuyeron también de otros sabios como Agul y el rey Lemuel, ¿verdad? Dice que el propósito principal de este libro que Salomón lo escribió, ¿verdad? Es enseñar la sabiduría divina, la moralidad y los consejos prácticos para vivir una vida justa, piadosa y prudente bajo el principio que dice Proverbio 1:7. Y Proverbio 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El Salomón pudo dejar plasmado, ¿verdad? Aquí en la palabra, todos estos proverbios para enseñarnos a nosotros, aleluya, cómo nosotros podemos vivir una vida justa, piadosa y prudente y en sabiduría. Y vemos, ¿verdad? Que este versículo cuando comienza, ¿verdad? Yo estaba buscando otras versiones de la Biblia, porque la Biblia que yo tengo es Reina Valera 1960, pero yo busqué otras versiones que
simplifican más este versículo y pueden arrojar más luz y más claridad de lo que quiere decir este versículo. Cuando leemos la nueva traducción, ¿verdad? La versión de la nueva tradición viviente, la Biblia, dice así, lee así: el Señor dirige nuestros pasos, entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Aleluya. Esta fue la versión de la nueva traducción viviente. Se lo voy a volver a leer y me llamó la atención. Mira cómo dice: el Señor dirige nuestros pasos, entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Aleluya. Y hay otra traducción que también me llamó la atención, que también la escribí aquí, que dice traducción lengua actual. Y dice así: nadie sabe cuál será su futuro, por eso debe dejar que Dios dirija su vida. Mira qué hermoso, aleluya. Y vemos aquí, ¿verdad? Que Dios, entendemos que Dios es un Dios soberano. Dios es soberano, y cuando habla que Dios es soberano, quiere decir que su naturaleza divina, Él tiene la autoridad suprema, aleluya, y todo el control, porque recordemos que Él hizo la creación, la creó Él, la hizo Él, y aún a nosotros también del polvo Él nos hizo al hombre semejante. Dice que fuimos hechos a imagen y a semejanza del Señor. Él es soberano, hermano. Él es supremo. Él tiene el control. Él tiene la autoridad. Y no podemos decirle a Él qué Él va a hacer. Aleluya. Y vamos a buscar algunas de las atributos divinos de Dios. Y el primer tributo que Él tiene, ¿verdad? Habla sobre atributos, sobre omnipotente. Y cuando dice la palabra que Dios es omnipotente, nos está hablando que Él es todopoderoso. Qué lindo Dios, que nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso, ¿verdad? Él es capaz de hacer todo lo que desea conforme a su carácter. Mira cómo Él es omnipotente, capaz de hacer todo lo que desea conforme a su carácter, a su propósito y a su voluntad. Aleluya. Hay otro atributo que tiene nuestro Dios todopoderoso. Él es soberano, omnipotente. Él es omnisciente. Y dice que omnisciencia es lo sabe todo. Aleluya. Hay un salmo que dice que Él conoce no sé si es el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has conocido desde lejos mi levantar y mi acostar. Él conoce todos nuestros pensamientos, antes aún más de nosotros pensarlo. Él conoce nuestro pasado. Él conoce nuestro presente y Él conoce nuestro futuro. Él es un Dios omnisciente, que Él lo conoce todo. Hay otra hermosa cualidad de nuestro Padre Celestial, porque Él es nuestro Padre Celestial. Y dice omnipresente. Y omnipresencia está presente en todo lugar y en todo tiempo, porque el salmista pudo decir: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿De dónde me esconderé? No podía irse a ningún lugar, porque donde quiera que se escondiera, Dios lo iba a encontrar, Dios lo iba a ver, aleluya. Y a veces, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, aleluya, muchas veces cuando tenemos nuestras metas, a veces nosotros tenemos metas, tenemos sueños, tenemos planes, ¿verdad? Y cuando, un ejemplo que yo puedo dar, ¿verdad? Sobre cuando nosotros seres humanos tenemos una voluntad y tenemos unos planes. Cuando viene el día de despedida de año, es diciembre 31, ¿verdad? Que dice el año viejo, pues ahí uno empieza uno a hacer resoluciones, y cuando entra el año nuevo, yo voy a hacer esto, lo que no hice este año, lo voy a hacer el otro año, y comenzamos a hacer planos. Pues este año que entra, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Nosotros con nuestros planes en nuestra humanidad, aleluya. Pero Dios, como dice Jeremías, fíjate, capítulo 10, versículo 23, y vemos aquí un hombre
¿verdad? Un profeta llamado por Dios. Y mira cómo dice Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de sus caminos, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Y vemos, me llama la atención, ¿verdad? Porque si vamos a ver, si usted lee el libro de Jeremías, el capítulo 1, donde aparece el llamado, cuando Dios, ¿verdad?, llama a Jeremías, en Jeremías capítulo 1:5, mira, me llama la atención porque aún desde antes de nacer Jeremías, ya Dios lo había separado. Y mira cómo dice Jeremías 1:5, mi alma alaba la gloria del Señor, aleluya. En su llamado dice, antes que te formases en el vientre, te conocí. Ay, santo. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Aquí podemos ver un ejemplo vivo de que Jeremías, antes de que se formase del vientre de la madre, ya Dios tenía un plan trazado con él. Ya Dios tenía el camino de Jeremías. Dios lo tenía en sus manos, hermano, porque yo vuelvo y les repito, alabanzas al que vive y reina. Nuestros pasos están en las manos de Dios. Yo no sé si muchos de ustedes han tenido la experiencia que van a salir a algún lugar y terminan yendo a otro, porque ¿sabe qué? Cómo Dios ordena nuestros pasos a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, y aún a los que no le sirven a Él. También Él ordena los pasos de ellos. Porque fíjense, Jeremías no había nacido, pero Dios lo conocía desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, que prácticamente todavía Jeremías no se encontraba en el vientre de su madre, sino que, ¿verdad?, estaba, aleluya, ya Dios lo había elegido. Y cuando Dios lo eligió, lo llamó, cuando antes que naciese lo santifica y le pone, ¿verdad?, profeta de las naciones. Quiere decir que cuando naciera Jeremías, ya él venía con los pasos ordenados de parte de Jehová. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y hoy, ¿verdad?, queremos entender que Dios es el que dirige nuestros pasos, hermano. Hay otros ejemplos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, muchos grandes personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, donde vemos cómo Dios, ¿verdad?, al hacer el llamado de esas personas, ordenaba sus pasos. Podemos ver también a Abraham. Si vamos al ejemplo en el Antiguo Testamento, Abraham, en el Génesis capítulo 12, cuando estamos viendo uno de los patriarcas, Abraham, ¿verdad?, dice la Biblia que obedeció al llamado de Dios para salir de su tierra. Fíjense que él estaba cómodo donde se encontraba, él lo tenía su tierra, tenía sus bienes, tenía su ganado, porque Abraham como patriarca era un hombre de Dios era un hombre rico, aleluya, porque Dios lo había enriquecido. Dice la Biblia que él obedeció a Dios, porque Dios cuando le hizo el llamado dijo, tú vas a hacer esto. Dice la Biblia que fue a un lugar desconocido, saliendo de su tierra, de su casa, de su comodidad y de su parentela, que lo iba a llevar a un lugar que él tenía que salir, y solamente en obediencia él salió, pero no sabía dónde iba a ir, que los pasos iban a ser ordenados. Dios lo iba a llevar a una tierra, ¿verdad?, a una tierra prometida. Y vemos, ¿verdad?, que él confió en esa palabra y él fue caminando. No fue que él fue el que quiso ir, sino que Dios dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar donde yo te voy a llevar. En este momento, cuando Abraham sale, Dios es el que va dirigiendo sus pasos, lo va guiando, ¿verdad? Y también vemos otro ejemplo de otro profeta, y es Elías, el profeta Elías, ¿verdad? El profeta Elías en su ministerio, él recibió de la dirección divina durante todo el ministerio, porque en un momento dado, ¿verdad?, vemos como en Primera de Reyes, capítulo 19, cuando Elías se está encontrando con ¿verdad?, con los profetas de Baal, y ahí, ¿verdad?, tienen
tienen un encontronazo entre los profetas de Baal y los verdaderos profetas, que Dios les dice a Elías que haga el holocausto, le da las instrucciones cómo iba a erigir el altar. Y dice la Biblia que cuando Elías pone el holocausto, llena de agua, si usted sabe la historia, dice la palabra que después, ¿verdad?, que los profetas de Baal estuvieron llamando a sus dioses, que se estuvieron tajeando hasta que sangraban, y sus dioses eran sordos, porque hay dioses que no eran reales, sino dioses falsos. Y vemos aquí, ¿verdad?, que después cuando Elías erige el holocausto, el altar, y prepara todo, dice la Biblia que hizo una oración que le dijo a Dios, y de momento, después que Elías hizo una sencilla oración, dice que descendió fuego de Jehová, aleluya, y consumió el holocausto, al fin, ¿verdad?, al frente a todos los profetas de Baal. Y después luego Elías se procede a matar todos los profetas de Baal. Y luego nos encontramos, después de ese poderoso, aleluya, de este poderoso y potentoso, ¿verdad?, acontecimiento, dice la palabra que la mujer de acá, Jezabel, se levanta contra Elías. Aleluya. Y Elías, al ver, ¿verdad?, que Jezabel se levanta para matarlo, pues sale huyendo. Él sale huyendo. Aleluya. Pero dice que él se metió en una cueva. Se escondió en una cueva porque sintió, ¿verdad? Porque él dijo que solamente yo he quedado, Señor, y me buscan para matarme. Pero el Señor le dijo, Elías, yo me he reservado 7,000 rodillas que no han doblado sus rodillas a los Baales. Y vemos aquí que vemos a un Elías, un hombre que después que hizo tremenda hazaña, se escondió. Pero mira qué bonito cómo Dios no lo quería en la cueva. Ay, la alabanza. Dice, registra la Biblia, ¿verdad?, en Primera de Reyes, el capítulo 7, cuando dice el ángel de Jehová, cuando se escondió ahí en la cueva, porque él pensó que ya había acabado su ministerio, cuando él pensó que no iba a hacer más nada, que ya todo había terminado, que él no se iba a quedar ahí, no iba a hacer más nada. Dice la Biblia que el ángel de Jehová se le presentó por segunda vez y lo tocó diciéndole, aleluya, levántate y come porque largo camino te resta. Queriéndose decir que no, él pensaba que ya todo se había terminado, pero no se terminaba ahí, porque Dios necesitaba que él siguiera. El ángel le dijo, levántate, come porque largo camino te resta. Quiere decir que Elías necesitaba seguir caminando, se necesitaba que Dios lo siguiera dirigiendo, porque más adelante, si usted lee, dice que Elías, aleluya, tuvo dirección para ungir a nuevos líderes y continuar la labor profética, porque no se había terminado su ministerio ahí. Dios necesitaba que él siguiera el camino, porque largo camino le faltaba. Dios ordena nuestros pasos. Él ordena nuestros pasos. Y estos grandes hombres ¿verdad?, nos dan un ejemplo a nosotros para poder entender que cuando hay un llamado de parte de Dios, cuando ya nosotros, aleluya, venimos a los pies de Cristo, dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya nosotros, a través del Espíritu Santo, somos guiados. Nuestros caminos son guiados por la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y de la también vemos podemos ver otro gran hombre en el Nuevo Testamento. Podemos ver también a Pedro. Podemos ver en el Nuevo Testamento podemos ver aquí a nuestro amado apóstol Pablo. Un hombre, ¿verdad?, que más que dirección divina, Pablo tuvo dirección divina en sus viajes misioneros que él tuvo. Andó por un camino que creí, y vemos un hombre que, ¿verdad?, que si nosotros leemos en el capítulo Hechos, Hechos 9, vemos, ¿verdad?, cuando Jesús se le presenta. Vamos a buscar un momentito a ver si estoy correcta en donde se le presenta a Jesús a este hombre. Y este hombre tenía un camino equivocado. Él pensaba que
persiguiendo a los cristianos, era el camino correcto, ¿verdad? Y dice que él se dirigía a Damasco. Y mientras él iba por el camino de Damasco, aleluya, chocó con el caballero de la cruz, con Jesús de Nazaret. Y registra la palabra en Hechos, voy a decirle para dónde exactamente se encuentra. Aleluya, poderoso Dios. Como Dios, un camino torcido que llevaba a Pablo, enderezó sus pasos. Aleluya. Sí, la conversión de Saulo en capítulo Hechos 9. Ahí usted va a buscar la historia, lo que aconteció a Pablo. Él llevaba un camino de Damasco, un camino que creía que era correcto, ¿verdad? Porque era judaizante, el judaísmo. Él lo defendía con uñas y dientes y creyendo, ¿verdad? Porque los cristianos en ese tiempo, aleluya, los consideraban que eran herejes, aleluya, y él lo estaba persiguiendo porque él creía que su religión era la verdadera religión. Y dice que iba de camino a Damasco y choca con Jesús. Ay, es que cuando el que choque con Jesús, ay, Señor, Padre, se le enderezan los pasos, se enderezan nuestros pasos porque se enderezan, aleluya. Nos da un camino recto para seguir, para ir a la vida eterna. Y dice, ¿verdad? Si usted lee el capítulo de la conversión de Pablo, dice que tan pronto Jesús se le presenta, él cae al piso y Jesús, ¿verdad? Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Y mira cómo hizo Pablo. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes de hacer. Jesús dirigió sus pasos. Él tenía un camino equivocado y Jesús lo entró cuando él recibió a Jesús, que lo recibió y le dijo, mi Señor, ¿verdad? Que mi Señor quiere decir, mi amo, ¿qué voy a hacer? Aleluya, se puso a la sujeción de Jesús, del amo. Dice la Biblia que él, aleluya, le dijo, levántate y entra, le dijo Jesús, a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Lo que sucedió fue que Pablo tuvo una conversión genuina y sus caminos trastornados se enderezaron cuando apareció Jesús. ¡Ay, santo! Y aquí Jesús le dio instrucciones. Levántate, vas a ir a esa ciudad y te van a decir lo que tú tienes que hacer. Desde este mismo instante, registra la Biblia, que Pablo no fue el mismo. El llamado Saulo, ahora se llama Pablo, no fue la misma persona y caminó bajo la guianza del Espíritu Santo. Aún puedo decir más, fíjense, en muchos lugares donde Pablo quería ir, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice la Biblia que Él es que nos guiará a toda verdad y a toda justicia, y el Espíritu Santo te dice, vete por aquí, no te vayas por acá. El Espíritu Santo dirige nuestros pasos. Le impidió ir a ciertas regiones, le mostraba dónde ir a predicar, mostrándole una visión de un varón macedonio que dirigió sus pasos hacia Europa. Quiere decir que Pablo automáticamente se depositó en las manos del Señor, se entregó una entrega total y le dijo, ¿qué quieres que yo haga, mi Señor? Pues el Señor, pues dirige mis pasos, diciéndole al Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras, llévame a donde tú me quieras llevar, seas tú mi guía, seas tú dirigiendo mis pasos. Hay otro ejemplo, además de Pablo también en el Nuevo Testamento, y vemos, ¿verdad?, como Felipe, después que vino este acontecimiento, ¿verdad?, que Pablo, antes del capítulo Hechos 8, donde la iglesia estaba siendo perseguida, y vemos aquí, ¿verdad?, que Felipe estaba predicando en Samaria el evangelio, y dice, porque
Felipe era el evangelista Felipe, y él estaba predicando en Samaria, y dice que hacía milagros, prodigios, que las almas se estaban salvando, y había un avivamiento poderoso del evangelio. Aleluya. Pero de momento, dice que el Espíritu Santo le ordenó a Felipe y que saliera de Samaria para ir al desierto donde caminaba un etíope, aleluya, que iba leyendo la palabra del Señor, pero no la entendía. Entonces Felipe tuvo que salir de allí por orden del Espíritu Santo a que se viera al desierto. Y eso se encuentra en Hechos, capítulo, ¿verdad? Esta historia, si la puedes leer en Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 29, donde después que estaba, si podemos decirlo acá, podemos nosotros hablar acá, estaba en una poderosa campaña, donde estaba la multitud, aleluya, ahí estaba gozoso y predicando, y dice que eso era había un avivamiento, pero en el Espíritu lo sacó. Dijo, no, mijito, no te quiero aquí, vete. Lo dirigió al desierto donde era una sola persona, porque para Dios, mira, hay que predicarle así sea a una vida. No importa la multitud, la cantidad. Si Dios te dice, mira, vete allí, que allí hay una mujer que está a punto de quitarse la vida, ves allí, háblale allí. Ahí tenemos que dirigirnos nosotros. Dice la palabra, ¿verdad?, que registra la historia que Felipe va y entonces le dice, entiende lo que lee. Él no entendía. Felipe le explicó lo que él estaba leyendo. Entonces él creyó y dice que ahí de una vez fue bautizado. Aleluya. Lo bonito que es permitir que Dios dirija, que Dios guíe nuestros pasos. No, muchas veces Dios nos manda a lugares, a sitios. Nosotros no tenemos que entender a Dios. Nosotros lo que tenemos es que obedecer, caminar, porque por ese camino, pues si hay vidas que salvar, hay una persona que necesita escuchar el evangelio, aleluya, y ser sano. Sabemos que ya nosotros no nos gobernamos cuando venimos a los pies de Cristo. Nosotros no nos gobernamos ya. Nosotros tenemos nuestro amo que se llama Dios, aleluya. Él es el que nos dirige, Él es el que nos ciñe, el que nos guía, ¿verdad? Alabanzas al que vive y reina. Y vemos, ¿verdad?, cómo estos grandes hombres, aleluya, eran dirigidos, hermanos, eran dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios ordena los pasos a través del Espíritu Santo. También si vamos a ver también aquí un Pedro. Sabemos que Pedro era un simple pescador. Era un simple pescador, un hombre sencillo, un hombre humilde, no de mucha letra. Decía que era del vulgo, no tenía mucha letra. Y vemos cuando Jesucristo vino en su ministerio, escogió sus 12 discípulos, escogió a Pedro, a ese sencillo pescador. Y no solamente lo escogió, sino que le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre las enseñanzas de Cristo, Pedro iba a ser el fundador de la iglesia, ¿verdad? Que pasó Pedro de ser un pescador de peces y ahora entró a ser un pescador de hombre dirigido por el Espíritu Santo. Y hecho Dios, ¿verdad? Dice que Pedro en un momento dado, porque recuerden que los judíos, ¿verdad? Es el pueblo escogido, Israel es el pueblo escogido de Dios. Y ellos pensaban que solamente la salvación era para ellos, que no eran para otros más, ¿verdad? Ni los gentiles, aleluya. Y dice que Pedro fue dirigido por una visión. Y eso se encuentra en Hechos capítulo 10, cuando Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, Dios le da una visión y le dice que vaya a la casa de Cornelio. Y Cornelio era un hombre gentil. Cornelio era un hombre gentil. Y aquí podemos ver, aquí cuando de Jesús lo envía, ¿verdad? A través de esa visión que recibe, que lo lleva a la casa de Cornelio, donde no solamente estaba Cornelio, dicen que había mucha gente reunida allí. Y Cornelio era un hombre que ayunaba, oraba y era temeroso de Dios. No había conocido todavía de Cristo, pero sí era un hombre, fíjate que la Biblia dice que ayunaba y oraba, daba limosna y era un hombre temeroso de Dios. Y Dios
saca a Pedro y lo envía allí. Y vemos también cuando en un momento dado, si leemos historia, de momento Pedro habló desmedidamente diciendo, yo no, ¿verdad? Yo no he entrado nunca a ninguna casa de inmundo. Entonces cuando Dios le da la visión del lienzo donde están los cuádruples, le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Dice la palabra que cuando Pedro entró ahí y abrió su boca, aleluya, alabanza, el Espíritu Santo, aleluya, dice que llenó aquella casa y todo cayó el Espíritu Santo y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí pudo decir Pedro, ahora entiendo que Dios no tiene acepción de personas. Siento su presencia. Dios no tiene acepción de personas. Dios vino para salvar la humanidad completa. Y vemos como Pedro, que no quería como que llegara a esa casa porque no eran judíos, aleluya, pero Dios ordenando sus pasos, Jesús le dijo, no, tú vas a ir ahí. Tenía que ir ahí, ¿verdad? Que ya cuando Pedro vino a Jesucristo, ya él no se podía ceñir. Él ahora pertenecía a Dios para hacer el trabajo y que Dios quería que él hiciera. Y vemos, fíjense, y podemos ver que aquí en este episodio de cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, que ve que el Espíritu Santo cae, ay, poderosamente, aleluya, qué bueno es Dios, demostrándole, ¿verdad? Aquí Jesús rompió las barreras culturales y religiosas que habían, que los judíos pensaban que ellos eran los únicos que eran salvos, los únicos que podían ser pueblo de Dios, que más ninguno podían, para poder llevar el evangelio fuera del ámbito de los judíos. Aquí fue donde se rompió, ¿verdad? Se rompió esa barrera de que el evangelio es para todo el que cree en Jesucristo. Mi alma alaba la gloria del Señor. Dios es maravilloso. Cuando nosotros, ¿verdad? Por eso cuando yo estaba estudiando esto y leí ese versículo de Proverbios capítulo 20, versículo 24, que dice que, ¿verdad? Que nos está diciendo a nosotros, aleluya, de Jehová son los pasos del hombre y aún de los que no le sirven tampoco, porque cuando Dios dice que, aleluya, yo puedo dar testimonio, aleluya, de que cuando yo no le servía al Señor y me hablaban del Señor, aleluya, y cuando era joven que tuve compañeras de escuela que me hablaban del Señor, alabanza al que vive, ya Dios estaba tratando conmigo, aleluya, y pasaron los años y pasaron los días, aleluya, porque para Dios, el tiempo de Dios es perfecto. No fue hasta cuando tuve 44 años, aleluya, que Dios me rescató. Gloria al que vive y reina. Le doy gracias a Dios por Jesucristo. Le doy gracias a Jesús por su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestro pecado. Le doy gracias a Jesús porque, aleluya, pudo rescatarme a través de su Espíritu Santo que me trajo a la convicción que estaba mal, que estaba en pecado, aleluya, que necesitaba de Cristo, que sin Él yo no podía hacer nada. Y cuando vine a los caminos del Señor, el Señor me dijo, era hace tiempo que venía tratando contigo, porque yo tenía un plan contigo, aleluya. Y Dios, cuando tiene un plan con un hombre o con una mujer, los planes de Dios se llevan a ti, los planes de Dios. Lo que Dios dice se cumple, hermano. Lo único que puede acontecer que no se cumple en nuestra vida, que nosotros cerremos nuestros corazones y aún así Dios, si va a llevar a cabo su propósito, Dios le hace por encima de lo que Él sea, porque Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Él todo lo puede, alabanza. Él ablanda los corazones más endurecidos, con eso es el que trata, le encantan a Dios los que tienen los corazones endurecidos. Ahí es que donde Dios trata poderosamente, alabanza al que vive. Y mucho, como le estaba diciendo, muchos personajes de la Biblia, ¿verdad? Dios ordenó sus pasos. La mayoría de los hombres, de acuerdo a su propósito, a su perfecta voluntad. Alabanzas al que vive y reina. En resumen, ¿verdad? Aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor. Y hay otros grandes personajes. Y también a cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquellos que están conectados,
¿verdad? Que están en el caminar en Cristo. Qué bueno, aleluya. Yo sé que Dios nos da experiencia. Hay momentos donde Dios nos envía que vayamos a algún lugar. Alabanza. Es Dios que está ordenando nuestros pasos. Muchas veces, pues, pensamos que solamente venimos a los pies de Cristo y nos vamos a la casa del Señor, nos sentamos y allí no hay más nada que hacer. Hay mucho trabajo que hacer, aleluya. Hay un Espíritu Santo que nos inquieta a nosotros ir y llevar la palabra del Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y mientras estaba, ay santo, estudiando este versículo y buscando, ¿verdad? Ay, mi alma alaba y sí, Señor, verdaderamente tú tienes razón, porque quiero contarte una pequeña anécdota, aleluya, ¿verdad? Y mire, es que Dios en todas las áreas de nuestras vidas, Dios se mete, hermano. Dios se mete en todas las áreas de nuestras vidas, aleluya, ya sea en nuestro trabajo, ya cualquier decisión que tú vayas a tomar, hay un Espíritu Santo que te va a decir, esta es la que me agrada, esto es lo que no me agrada. Había sacado, para que vean que, y déjeme decirle una cosa, a veces nosotros como que entendiendo que nuestra vida está dirigida por el Espíritu Santo, que nosotros tenemos que dejar que Dios ordene nuestros pasos, no importando, nosotros no podemos cuestionar a Dios, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué tengo que ir allá? ¿Pero por qué? No, nuestro deber es obedecer, porque Él es el que ordena nuestros pasos. Pues había sacado un pasaje, ay Señor, y tengo que ser sincera y, ¿verdad? Porque muchas veces esa palabra nos ministra en nuestra vida para que nosotros entendamos que nosotros no podemos hacer las cosas así, porque nosotros queremos hacerlo, porque queremos ir para aquí, porque queremos ir para allá. Sacamos un pasaje para ir para Puerto Rico. ¿Y qué sucede, hermano? Sinceramente, eso no se dio. No pudimos ir a Puerto Rico, el dinero está así al aire, aleluya. Ay, santo, mi alma alaba la gloria del Señor y está a punto de un dinero, porque a veces nosotros creemos en nuestra propia, que queremos ordenar nuestros pasos y queremos ir cuando nosotros queremos ir, y es Dios que ordena nuestros pasos. Si se pierde, pues amén, porque Dios es el que sabe y Dios sabe cuándo no nos conviene una cosa, cuándo no nos conviene la otra. Para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente es nuestro consolador, el Espíritu Santo es nuestro guía y nos dirige a nosotros, ¿verdad? Lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, y aún también de los que no le sirven al Señor, que todavía, ¿verdad? Vamos a seguir, la iglesia va a seguir clamando y orando para que el Señor siga salvando. Aleluya, Jesucristo es el único que puede establecer tu vida, darte vida eterna. Si tu matrimonio está destruido, Él puede construir, restaurar tu hogar. Todavía Jesucristo es la esperanza, Él es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Dice la Biblia que nadie viene al Padre sino a través. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, sinceramente le voy a decir, hermano, se han enderezado nuestros caminos, porque a veces cuando estábamos en el mundo, nosotros andábamos a ciegas, a tientas, yendo para aquí, yendo para allá, sin dirección. Las cosas a veces nos salían mal. Hacíamos decisiones de escoger una pareja cuando esa pareja, aleluya, no era de Dios. Y toda nuestra vida, aleluya, cuando no era, en verdad, de algunas personas, no toda la vida, pero que era un caos, porque sin Dios nosotros nada podemos hacer. Aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor. Y Dios nos está llamando a nosotros tenemos, ¿verdad? Es un llamado que nosotros seamos humildes y tener la confianza en Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, sobre la soberanía de Dios, porque Dios todo lo sabe. Dios es el único que tiene autoridad. Dios es el que tiene el control sobre nuestras vidas, hasta cotidianas que nosotros vivimos, y en el futuro. Nosotros no sabemos nuestro futuro, pero Dios lo conoce. Aleluya. Número 1, que Él tiene, que nosotros aprendamos a entender que Él tiene el control. Hermanos, créalo. Dios tiene el control, aleluya. No sucede nada sin que Dios no lo permita, aleluya. Mira, si Dios tiene el control de todos nuestros pasos, de nuestra vida y todo aquello, que aunque, ¿verdad? Podemos hablar un poquito de Job en esta área, cuando Job, ¿verdad? Dios le permitió a Satanás que lo tocara, pero fue Dios que lo permitió, porque aún así el enemigo no puede.
hacer nada con los hijos de Dios. Tiene que ir allá a pedirle permiso al Señor. Y si Dios le da el permiso, de otra manera, Él no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Es necesario que aprendamos a ser humildes, a tener confianza en Dios y a entregar todos nuestros pasos en sus manos. Porque si lo entregamos en las manos, Señor, como estaba orando los otros días en la casa de Dios, me salió esa frase así orando: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Porque sin la presencia de Dios nosotros vamos ciegos, vamos sin dirección. Nos podemos ir por el abismo, pero cuando nosotros aceptamos que Dios ordene nuestros pasos, aceptamos la guianza y la dirección del Espíritu Santo, nosotros vamos a ir a paso firme, vamos a ir caminando bien. Esta palabra nos ayuda, también la palabra es lámpara a mis pies, tu palabra, y lumbrera mi camino. La palabra te va a dirigir, la palabra te va a guiar y te va a llevar al camino eterno. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y cuando tú te sientas confundido, aleluya, y di como el Salmo 139, me parece que el 23, 24. Oh, aleluya, poderoso, te lo voy a leer, mira qué lindo. Cuando tú te sientas así, aleluya, ay, confundido, muchas veces tenemos que autoexaminarnos, tenemos que decirle, Señor, a veces digo, Señor, dirige mis pasos. Mira cómo dijo el salmista en el Salmo 139, mi alma alaba la gloria del Señor, aleluya. Ay, poderoso Dios, lo voy a leer para que tú veas cómo dijo el salmista a Jehová: poderoso Dios, santo es el Señor. Mirad cómo dice el versículo 23 y el 24, alabanza. Cuando te encuentres así, dile estas palabras: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí algún camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. El salmista pudo expresar por sus labios, el salmista David, aleluya, que es un hombre de ejemplo, que siempre estaba, aleluya, hablando, tenía una comunión íntima con el Señor, aleluya, y era un hombre guerrero que cuando él iba a las guerras siempre estaba pidiéndole dirección a Dios. Decía, Señor, ¿subo o no subo? Y si Dios le dice, sí, sube lo que le entrego en tu mano, él iba. Pero si el Señor le decía, no suba, él no subía. Tus pasos estaban dirigidos por el Señor. Un ejemplo, y pude escribirlo aquí, porque quiso decirle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Porque Jeremías, no sé si Jeremías 17, 19 dice la palabra que dice, engañoso es el corazón. 17, 9, déjeme ver si es 17, 9. Aleluya, o 17, 19, Jeremías. Alabanza, para que usted vea, muchas veces nuestro corazón nos engaña a nosotros, porque el único que conoce nuestros corazones y las intenciones se llama Dios. Alabanza al que vive. Me permiten buscarle un momentito por aquí para que... Hay poder en la sangre de Cristo. 17, poderoso eres Dios. Poderoso, poderoso, poderoso. Te adoramos, Jesús. El 17:9, mira cómo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque nosotros mismos no conocemos nuestro corazón, más nunca. Aleluya. Muchas veces podemos decir estamos bien y en realidad nuestro corazón nos puede engañar y el estar equivocado. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Jehová es el que conoce. Por eso es bonito hacer como hizo David. Le dijo, examíname, oh Dios, ¿verdad? Porque muchas veces podemos tener pensamientos que no son de Dios. Podemos querer caminar por un camino que no es el correcto. Pero qué más lindo nosotros depositarnos en el Señor y entregarnos por completo para que Él dirija nuestros pasos. Mi alma alaba la gloria del Señor. Nosotros como seres humanos, es que nosotros somos espirituales, pero también tenemos una carne, ¿verdad? Dice que la carne y el espíritu luchan, tienen una lucha viva. El espíritu quiere mirar hacia arriba y la carne quiere mirar hacia abajo. Entonces, como seres humanos, nosotros no tenemos, hermano, nosotros no tenemos la capacidad de comprender completamente el porqué de a veces de muchas cosas que nos acontecen.
¿verdad? Pero el resultado final son cuando nosotros tenemos las acciones, cuando nosotros cogemos un camino equivocado, después vienen las consecuencias, porque no, muchas veces no queremos, ¿verdad? Entregar ¿verdad? Lo digo por mí también, porque han sucedido situaciones donde me pueden salir las cosas mal porque no me he dejado dirigir por el Espíritu Santo. Pero qué bonito, porque cuando nosotros tenemos una comunión íntima con Dios, una relación con Dios, aleluya, nosotros podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo y no errar tanto, porque nadie puede decir que es perfecto, no. Aquí se pueden cometer muchos errores, pero qué lindo que cuando hayan cosas, decisiones, lugares donde usted va a ir, ya sea un viaje, lo que sea, cualquier cosita tan sencilla, hasta por usted comprar un cuadro en su casa, cualquier cosa. Espíritu Santo, ¿te agrada esto? ¿Quiere que ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios? Tenemos nosotros que aceptar entonces que nosotros como seres humanos, planes, montones de planes, aleluya, pero que esos planes estén en las manos del Señor. Debemos aceptar que aunque nuestros planes parezcan ir por un rumbo correcto, que creamos que está todo bien, Dios guía hacia su propósito. Tenemos que tener la confianza y la fe y aprender a depender de la sabiduría de Dios en lugar de nuestra sabiduría. Poderoso, poderoso es el Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros le servimos al Señor y que a veces queremos ser cabeciduros, lo digo por experiencia, a veces uno dice, no, Señor, yo creo que esto es lo mejor. El Señor diciéndole y nosotros queriendo hacer otra, ¿verdad? Nuestra voluntad. ¿Por qué razón? Porque siempre el Señor llevará sus propósitos y sus planes por encima de lo que nosotros podamos pensar. Y a pesar de que la vida muchas veces sentimos que nuestros planes nos fallan, sí, porque si no está Dios, pues nos van a fallar. Cuando nosotros venimos a Cristo, ya nosotros no podemos, ¿verdad?, hacer planes sobre nuestras vidas. Y si tenemos algo que hacer, lo depositamos en las manos del Señor. Y el Señor, mira, Señor, esto me conviene, esto no me conviene. Dime si esto es correcto o esto no es correcto. Pero hay que recordar que hay un guía superior a nosotros. Dios nos guía. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios nunca quiere que sus hijos estén en calamidad. Aleluya. Él siempre quiere que nosotros andemos de victoria en victoria. Mira cómo dice el Salmo 138:8. Mira qué lindo. Quédese con este versículo precioso que dice en Salmo 138:8, me encanta. Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Mira qué hermoso. Memorícete este texto hermoso. Jehová cumple, está en el Salmo 138:8. Jehová cumplirá sus propósitos en mí y en ustedes. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Quiere decir, ¿verdad? Nosotros somos obra de Dios. Somos hechura de Él, aleluya. Y nosotros estamos en sus manos. Y Él nos promete que no nos va a desamparar, ni nos va a dejar. Que mientras nosotros sometamos nuestra voluntad a la voluntad perfecta de Dios, aleluya, Él siempre estará con nosotros como poderoso gigante y cumplirá sus propósitos en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, porque Dios no solamente nos llama y nos escoge, hay un propósito por el cual Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Aleluya. Y si no sabes cuál es el propósito, órale a Dios para que Dios te revele para qué Él te llamó a su obra. Hay mucho trabajo. Jesucristo hablando, diciéndole a los discípulos, rogad al Señor de la mies, porque a la verdad que la mies es mucha y los obreros pocos. Así que Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, con un propósito
definido, aleluya. Que el mayor propósito que tiene la iglesia lo dice en Marcos capítulo 16, versículo 5, la gran comisión para los pastores, los evangelistas, los misioneros, los laicos y toda la iglesia, ir por todo el mundo y predicar imagínense, Jesús está diciendo, vete por ese camino para que alcance las vidas para Cristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando Jesucristo le dijo ir, nos dice a nosotros ir, tenemos que caminar. Ay, Señor, mi alma alaba la gloria del Señor. Dios les bendiga. Me gocé, ¿verdad? Esta palabra Dios me la ministró a mí. Aleluya. Todos los días, hermanos, nosotros necesitamos que Dios nos ministre, que Dios nos hable, porque nosotros tenemos una batalla diaria con esta. Satanás, el Señor los reprende en el nombre poderoso de Jesús, es nuestro enemigo, pero hay un enemigo también que duerme con nosotros y es esta, que esta es más mala que el mismo enemigo. Así que, aleluya, vamos a cogerle, ¿verdad? Yo recibí este consejo, lo quise compartir con ustedes en el Proverbio, capítulo 20, versículo 24, que dice, aleluya, voy a volver a leerlo, precioso, aleluya. Alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos, te adoramos. Recibimos esa palabra, Señor, y ayúdanos que nosotros podamos, ¿verdad?, obedecer tu palabra y hacerla para que así todo nos vaya bien. De Jehová son los pasos del hombre. Aleluya. ¿Cómo pues entenderá el hombre sus caminos? ¿Sabe cómo podemos entenderlo? Poniéndonos, sometiéndonos a Dios, a su palabra, al Espíritu Santo, teniendo una entrega completa y total y dejar que Él nos guíe a donde Él nos quiera llevar. Así que en esta noche Dios les bendiga, Dios bendiga a todos los que están conectaditos por ahí, saludando a todos mis amados hermanos en Cristo, aleluya. Me gozaba mientras, no se piensen que yo todavía estoy siendo ministrada con la palabra del Señor, y muchas veces Dios ordena nuestro paso cuando nos ve muy cómodos y a veces en sueño. Hermanos, imagínense que en sueño, aleluya, Dios te revele a ti en un sueño, que tú, porque cuando Dios te habla en sueño, Dios es un Dios de paz, no de confusión. El sueño, cuando tú lo tienes, es un sueño que tú lo puedes contar todas las veces que tú quieras contarlo, porque es exactamente, cuando es de Dios, es porque Dios es exacto. Me vi en las calles y estaba cantando este coro que decía, aleluya. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, aleluya, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, aleluya, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y cuando estaba cantando, hermano, aleluya, Señor, gracias por tu presencia, Padre, aleluya, porque no es la primera experiencia que tengo en cánticos en las calles. Cuando estoy cantando ese coro, veo las vidas, estoy ministrando las vidas ahí. Cuando desperté, Señor dijo, mira, vete a las calles, está dirigiendo mis pasos. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios, que hasta en los sueños Dios te dirige. Vete para las calles, mi hija. Estás cómoda, vete a las calles, hablar a las vidas. Y mira como Cristo miró, cuando Cristo miraba a las almas, la mirada con una mirada de fe, creyendo, no viendo lo que nosotros vemos al frente, sino lo que Dios puede hacer por esa persona. Si ves al alcohólico, no lo mire como un alcohólico, míralo como un alma de salvación, como un evangelista, como un misionero. Eso es lo que quiere Jesús.
Y en ese sueño entendí que el Señor, mira, sal a las calles, está dirigiendo mis pasos. Sal, vete, háblale a las vidas. Y ten la mirada tuya que sea la de Jesús, una mirada de fe. Jesús cuando miraba las vidas, la miraba con compasión. Aleluya. Ay, ahí pude entender que Dios estaba ordenando mis pasos. No puedo decirle, ay Señor, no, porque ahora yo tengo que hacer, tengo que ir a diligencia, tengo que hacer un viaje, tengo que ir allá. Yo no puedo decirle a Dios, no le puedo dar excusa a Dios. Alabanza al que vive. Yo no puedo decirle, pero ¿por qué tú me mandas a mí para acá? ¿A qué? No, yo tengo que obedecerle porque Él quiere ordenar mis pasos. Él quiere usarte a ti y a mí como canal de bendición, como una vasija de barro. Aleluya, para alcanzar las almas que se pierden allá afuera. Aleluya. Así que en esta noche muchas veces nos sentamos así, nos echamos para atrás, estamos bien tranquilitos. Y Dios mira eso y no solamente nos habla por la palabra, a través de sueños. Entendí que Dios quiere que yo ahora en este verano vuelva otra vez a las calles, reparta tratados y le hable a las vidas, porque yo me vi cantando y era algo, hermano, créanme, tan poderosa ese cántico, y no es la primera experiencia que he tenido en cántico. Casi siempre cuando tengo sueños que Dios me tiene en cántico, son cosas poderosas. Aleluya, la gloria es de Dios. Nosotros solamente, ¿verdad?, somos vasijas de barro en sus manos. Nosotros hacemos lo que Él nos dice hacer, porque nosotros para hacer cosas no, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios dirige, hermano. Dios dirige nuestros pasos. Aleluya. No eres tú ni yo. Porque a veces cuando se sientes en tu casa cómodo y se te levanta una tormentita o se te levanta algo, ¿por qué se está levantando eso? Ahí es que tenemos que analizar. Señor, ¿por qué me pasa esto? Entonces, porque te estoy diciendo que te levantes y camines y no lo estás haciendo. Entonces, pues, aleluya, vamos a permitirle al Señor, ¿verdad?, humildemente que esta palabra entre nuestros corazones y que podamos entender que ya nosotros no podemos. Nuestros pasos los ordena solamente el Señor. Así que en esta preciosa noche, Dios bendiga a María, Dios te bendiga. Hace tiempo no salía para guisa, sigamos orando los unos por los otros. Tenemos que seguir hacia adelante, aleluya. Gracias le doy al Señor que esté pasando por el proceso, aleluya. Siempre he tenido palabra de fortaleza de parte de Dios. Vasos que Dios usa para darnos fortaleza. Qué bueno, ¿verdad?, que cuando tú estés pasando por el proceso bien más difícil que puedas estar pasando, hayan personas que sean de bendición, que te levanten las manos, que digan, no te preocupes, yo estoy contigo, que hagan oración por ti. Así Dios nos manda, tenemos que orar los unos por los otros, todos los días recibiendo fuerzas del Señor, hermano, porque nosotros con nuestras propias fuerzas nosotros no podemos, pero sí entendemos que cuando Dios nos ministra una poderosa palabra, ay, Señor, ahí es que recibimos las fuerzas del Señor, no solamente para bendiciones nada más, sino para también nosotros hacer el trabajo por el cual, ¿verdad?, Dios nos ha escogido a ti, a mí, nos ha escogido con un plan y un propósito y un trabajo que tenemos que hacer. Así que Dios bendiga, hermana María, hace tiempo no te veía por ahí y quiero, ¿verdad?, pastora, un abrazo. Pastora, gracias, ¿verdad? Aquí quiero darte las gracias, que no puedo hablar mucho con la pastora de República Dominicana, Carmen Rijo, que ella siempre está mandándome mensajes de texto, de fortaleza, de fuerza, de ánimo. Ella siempre está mandándome las cositas, yo las leo y son de, créanme, que muchas, no solamente ella, muchas hermanas más me mandan cuando en el momento donde lo necesito, ahí, porque Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Cuando yo abro ese mensaje, yo digo, las lágrimas se me salen, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque tú siempre llegas tarde, tú siempre usas a tus vasos que tú tienes para administrar a aquellas personas que están pasando por momentos difíciles. Dios bendiga a María desde allá de Bronx, New York, Dios te bendiga grandemente. Todavía está, ¿verdad? Ahora que estoy un poquito ocupada, sí, pero podemos sacar tiempo, María, para a ver si Dios te ayuda y nos ayuda a mí también, para que un día invitarte a la programación especial. No puedo darla corrido, pero sí, mientras Dios me dé la fuerza y se pueda, aleluya, ¿verdad? Pues voy a ir saliendo cuando Dios así. Si no, para esta programación de Mujeres en Pie de Guerra está nuestra hermana Ibelí, que también a veces tiene sus situaciones, nos vamos a turnear o salimos,
pero cuando hasta el medio que Dios primero nos los permita, vamos a salir, ¿verdad?, en la programación Mujeres de Guerra, aunque no sean todos los miércoles, pero los miércoles que Dios nos los permita, vamos a estar por aquí. Saludo a Gaudí, que también tiene una invitación para un sábado. Todavía estoy ahí, Gaudí, te voy a invitar nuevamente. Aleluya. Una hermana de Dios, que Dios también la usa para traer palabras de edificación, palabras de salvación, palabras de sanidad del alma. En estos tiempos, pues dejemos la doctrina para la iglesia. Cuando están en la iglesia allí pues el pastor le toca doctrinar a las ovejas, hablarles. Por estos medios, pues trato de usar aleluya, de Cristo, hablar de Cristo, y también algunos consejos que nosotros como iglesia a veces necesitamos que también Dios nos ministre. No piensen que yo estoy aquí, yo también necesito sentarme y escuchar palabra de Dios, que Dios me ministre, porque todos necesitamos de Dios. Dios te bendiga, amada Sol. Dios bendiga, hermana de la iglesia, hermana Sol. Le amamos mucho. Ella lleva muchos añitos con nosotros ahí, perseverando, como 16 años. Ahí valiente, de pies ahí junto con nosotros, ¿verdad? También está por ahí Mayra, mi hija Mayra Santiago. Dios te bendiga, Dios bendiga a Mayra. Gaudí, como estaba diciendo Gaudí, su Heilan también, que ella también estuvo con nosotros, y ella es una sierva del Señor que también está una líder de su iglesia, y ella siempre está envuelta en las cosas del Señor. Qué bueno, eso es algo bien hermoso. Minerva, Dios te bendiga, Minerva. Alabanzas al que vive, Dios te bendiga grandemente. Está también Cristina, Milagro, Cristina, un abrazote. Sí, no te preocupes, Cristina, vamos a seguir orando, ¿verdad? Dios nos ha mandado a nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, unirnos a orar los unos por los otros. Y no es la congregación donde yo persevero, es a orar por la iglesia en general, los unos por los otros, por los pastores, los misioneros, los evangelistas, orando los unos por los otros. Hay que orar por las almas que están, ¿verdad?, que todavía no le sirven al Señor, que todavía la paciencia de Dios, porque dice que Dios es paciente con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios todavía, la paciencia de Dios está ahí, porque está en demora, porque Dios quiere todavía rescatar las almas, aquellas vidas, ¿verdad?, que van a escuchar, que yo sé que tengo amistades que todavía no han dado el paso de fe. Estoy orando por mis amistades, para que el Señor las toque, y sea, porque recuérdate que esto es algo voluntario, nosotros no forzamos a nadie, solamente pues Dios, ¿verdad?, nos ha dado la encomienda de predicar el evangelio, de ofrecer a Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la humanidad, murió por la humanidad para traernos la salvación, que si ellos permiten que abrir su corazón para que Él entre en ellos, ¿verdad? Y Jesús es la esperanza para todas aquellas vidas que caminan sin fe y sin esperanza, ¿verdad? Por ahí atadas por el enemigo, a veces sin felicidad, sin paz, pero Jesucristo viene a traer eso, aleluya. Poderoso Dios, aunque el evangelio, ¿verdad?, no es algo color de rosa, porque también hay que decirlo, no es color de rosa, pero con Cristo. Ay, Dios mío, no al sufrir con Cristo. Sin Cristo, con Cristo, porque Él nos dio el Espíritu Santo, que en los momentos más difíciles Él está ahí para rescatarnos, para consolarnos, para dirigirnos, para guiarnos, y promete estar con nosotros hasta el fin del siglo. Así que en esta noche, a todas mis amistades que se conecten, que van a ver luego a Zenaida y toda esa, recuérdate que Cristo te ama, que Cristo tiene sus brazos extendidos todavía, como lo hizo allí en la cruz del madero, que abrió, ¿verdad? Y aún así, siendo crucificado, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él murió por amor a ti y a mí. Así que todavía esos brazos están extendidos, como estaba cantando, que la hermana Sol canta mucho este coro que dice: unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz de... Cuando ella canta esa alabanza, ese coro, ay Dios mío, eso es una cosa como que te da un llanto, te da como que tu corazón se compunge, porque una persona tan inocente y morir por los pecados de todos nosotros, porque ya Él, ¿verdad?, nos limpió ya, pero nosotros somos pecadores lavados con la sangre de Cristo, ya pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero cuántas vidas necesitan de esa sangre preciosa, de ese perdón, de ese amor, de esa vida eterna. Sigamos orando, hermanos, los unos por los otros. Aquí sigo saludando y ya mismo voy a cerrar, porque como hace tiempito no entraba. Y todo lo que se conecten por ahí, nada.
aquellos hermanos que quieran compartir, ¿verdad? Esta predicación, esta programación, humildemente, si lo quieren hacer, pues pueden hacerlo y así seguimos haciendo la voluntad del Señor. Es como yo digo, si usted no puede ir a misiones a salir, pero dicen que no, con nuestras oraciones, y si Dios lo ha bendecido con su portación, usted puede llegar a ellos. Así que nada, Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración. Si alguien tiene alguna petición, yo después, pues, como son, ¿quién? Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es camino de muerte, escribió nuestra hermana María, que ella siempre está compartiendo texto. Y eso es verdad, porque a veces nosotros creemos, muchas veces podemos pensar que estamos caminando por un camino correcto y a veces es el camino equivocado. Porque vuelvo y le digo, nosotros tenemos una voluntad. Nosotros como seres humanos, Dios, le podría decir más, Dios nos dio libre albedrío. Hay dos caminos. Dios desde el principio al pueblo de Israel le dijo, mira, estos son los dos caminos. Tú escoges. Y así hace hoy Dios también en día. Nosotros cogemos el camino que queremos caminar. Si queremos caminar por el camino eterno o queremos irnos por el camino de perdición. Y yo sé que muchos de nosotros queremos seguir el camino eterno. Y deseamos en nuestro corazón que todas nuestras amistades, todos nuestros hijos que no les sirven, todos nuestros tíos, los abuelos, los vecinos, todos reciban, caminen por el camino que nos lleve a la vida eterna. Así que vamos a estar orando. Sí, María, los escribimos las dos. María, pastora, gloria a Dios. Sí. Dios te bendiga, María. Y a todos los que se conectaron en esta maravillosa noche. A Evangelista Carmen Repeña también de nuestra congregación. Dios te bendiga, amada. Dios bendiga a todos los que se conectan, que no puedo, ¿verdad? Que no los puedo ver a todos. Dios les bendiga. Reciban un abrazo de nuestro Señor Jesucristo primeramente y de su hermana Evelyn. Vamos a entonces así a entregar la programación para así, ¿verdad? Darle las gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te venimos delante de tu presencia, mi Dios. Te damos la gloria, te damos la honra, te doy gracias, Padre, por cada una de mis hermanas que están conectadas, aquellos que se van a conectar luego, Señor, por aquellas amistades que todavía no te conocen. Yo te pido, Dios mío, que tú te glorifiques, Padre. Yo no conozco la necesidad, Padre, pero tú eres el que conoce la necesidad, Espíritu Santo. Yo te pido que seas tú obrando, aleluya, supliendo, Padre amado, toda necesidad que haya en medio de tu pueblo, ya sea física, material o espiritual, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos gloria, te damos honra. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos, llevándonos, dirigiéndonos, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, que seamos sensibles a tu palabra, sensibles a tu voz, Dios mío. Glorifícate, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy la gloria, Señor, te doy la honra, Padre, porque tú te la mereces, Dios mío. Y aquí la gloria y la honra es tuya. En el nombre poderoso de Jesús, bendice los hogares de mis amistades, Dios mío, bendice mis hermanas, Padre, que el pan de cada día siempre esté en sus hogares, Padre, y aún aquellos que no tienen, Dios mío, seas tú supliendo la necesidad, Padre, pan espiritual y pan físico, Dios mío, en esta hora. Yo te pido todas estas cosas, Dios mío, creyendo que tú lo harás en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, shalom, la paz del Señor con cada una de ustedes. Aleluya. Y recuerden el Salmo 4:8 que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me harás estar confiado. Así que Dios me las bendiga de manera poderosa y tengan un feliz descanso. Dios les bendiga.